Muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de A través del trauma, un espacio para hablar de trauma desde la verdad. En el primer episodio del año vamos a hablar de un tema que atraviesa silencios, tabúes y sobre todo mucho sufrimiento, la prevención del suicidio. Un tema que aunque afecta a miles de personas cada año, sigue envuelto en estigmas y desconocimiento. Hoy vamos a abrir este tema tan importante y aprenderemos cómo detectar señales, cómo hablar de lo que nos cuesta nombrar y cómo construir entornos donde nadie tenga que atravesar su dolor en soledad. Porque muchas veces pensamos que la prevención del suicidio empieza en el momento crítico, pero en realidad empieza mucho antes. Debemos actuar desde el primer síntoma de desconexión, desde el primer silencio que se vuelve demasiado pesado, en el primer no pasa nada que esconde un mundo entero. Y para hablar de todo esto, hoy tengo conmigo a una persona que dedica su vida a esta misión, Natalia Rodríguez Robles. Ella ayuda a acercar herramientas a centros educativos para la prevención del suicidio, a través de NRR Prevención del Suicidio. Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, Alicia. Muchas gracias por dejarme este espacio para hablar de algo tan importante que hoy es la prevención del suicidio y sobre todo en un ámbito que me toca muy de cerca, que es el ámbito educativo. Así que muchas gracias. Nada, Molle, muchísimas gracias a ti por venir aquí porque es un tema muy importante. Además, si te parece, me gustaría empezar eh, con simplemente que nos cuentes un poquito cuál es tu actividad, qué haces, cómo lo haces. Bueno, pues yo estudié psicología y sí que es verdad que en la carrera pues no me hablaron curiosamente del suicidio, ¿no? Y fue ya una vez que estaba trabajando en el ámbito educativo, que soy orientadora educativa, cuando, bueno, pues estoy inversa en el trabajo y me doy cuenta que no tengo formación y que, bueno, poco a poco voy viendo que los chavales cada vez están, bueno, pues verbalizando, incluso con autolesiones, y yo me veía que no tenía herramientas. Y comencé en varias asociaciones, una es Papageno y otra es la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias, esta última donde trabajo más activamente y somos un equipo multidisciplinar, pero sí que es verdad que la única figura que está más relacionada con el campo educativo soy yo como, aparte de psicóloga, pero orientadora educativa. Y también junto con mi compañero Ramón Chaparro, que es bombero del Ayuntamiento de Madrid y que además está estudiando pedagogía y donde se une conmigo muchas veces. Y NRR Prevención del Suicidio nace pues a nivel personal porque además de la asociación como te digo, no es multidisciplinar, pero falta ahí como más la parte más educativa, ¿no? Y entonces me apetecía como crear un espacio de alguna manera aparte para, bueno, pues dar a la difusión, dar herramientas y todo lo que yo voy viendo, estudiando y trabajando, poderlo aportar de una manera más central y focalizarme en las redes sociales con ello. Y es una labor súper necesaria, de verdad. Mm. Porque, bueno, como he comentado antes, el suicidio es un tema que todavía tiene muchos estigmas, muy Sí. tabú y, bueno, súper necesario. Si te parece, también voy a comentar unos datos, ¿vale? Sobre el suicidio, de estadísticas, porque puede ser que mucha gente no lo sepa, pero en suicidio en adolescentes, para que todos los que nos escuchan puedan ponerse en contexto, en el año 2024, según el Instituto Nacional de Estadística, en España hubo nada más y nada menos que 3.956 muertes por suicidio, 78 de las cuales se dieron entre jóvenes de entre 15 y 19 años. 120 de entre jóvenes de entre 20 y 24 años. Esto es una barbaridad. La verdad es que son datos devastadores. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, Alicia, la verdad es que detrás de estas cifras que nos arroja el Instituto Nacional de Estadística, lo primero que me acuerdo, por supuesto, son de las personas que han fallecido, de esos chicos y de esas chicas, pero sobre todo de sus familiares y amigos, que son los llamados supervivientes, ¿no? Por suicidio, que son los grandes olvidados. Porque si ya no se habla de la sensibilización o la prevención, imagínate de la posvención, ¿no?
lo que genera en las familias mucho estigma, mucha culpa. Entonces, más allá de las cifras, a mí me gusta decir que no son solo cifras, que son personas y que por una persona que fallece por suicidio dicen que quedan tocadas mínimo 10 personas. Así que imagínate esa magnitud, ¿no? Y como profesional, pues creo que vamos muy tarde, ¿no? Que creo que se tiene que hacer muchas cosas y ya desde los centros educativos, que a pesar de que nos sorprende las cifras de adolescentes, no es donde más fallecimientos por suicidio se producen, ¿no? Que son de 50 a 59 años. Pero sí que es verdad que nos toca muy de cerca el pensar que un adolescente o que un niño puede llevar a cabo un suicidio. Bueno, luego, aparte, me gustaría entrar un poquito más también en historia que te llevó a crear este, mm, esta forma de prevenir el suicidio. ¿Hubo algo personal que pasara o que quieras compartir Sí, pues que te llevó a esto? sí, pues principalmente lo que comentaba, ¿no? Que veía que a nivel profesional, pues como psicóloga yo nunca había, pues eso, nunca me habían formado ni informado sobre suicidio, ¿no? Y claro, lo veía, pues cuando empecé a trabajar, me acuerdo que una de las chicas con las que, bueno, pues de las adolescentes, yo como orientadora, pues me hablaba sobre ello, ¿no? Y yo no tenía herramientas. La única herramienta sí que pude yo trabajar fue la escucha. Yo estuve escuchando lo que podía, pero sin saber muy bien hacia dónde me dirigía, ¿no? Y fue años posteriores cuando me empecé a interesar a nivel profesional. Sí que es verdad que a nivel más personal, ¿no? Mi abuela falleció por suicidio también, es verdad que no ha sido un tema tabú en mi familia y hasta, bueno, pues hasta que no empecé mi andadura profesional no me interesé más de cerca, ¿no? Ahora pues entiendo mucho mejor mi historia, la historia de, en este caso, de mi abuela, de mi madre, ¿no? Entonces en ese aspecto también me ha ayudado, ¿no? Pero sobre todo por ese sufrimiento y por intentar ver que no tengo herramientas y con la formación pues era necesario y veo que los docentes además se encuentran muy perdidos y por eso me parecía tan importante el que a través de las redes sociales pues brindar ese espacio que es tan necesario para dar información, como te decía, ¿no? Y información, ya que se dicen tantas cosas a través de las redes sociales, por lo menos que pueda ayudar, ¿no? Poder aportar de alguna manera mi granito de arena. Sí, totalmente. Encima, la cantidad de información que hay en redes sociales, además, muy dañina también, Sí. es muy necesario dar información real y veraz y que realmente nos ayude. Y en esta formación que has tenido, ¿qué herramientas dirías que has conseguido ahora para ayudar a esa prevención del suicidio? Bueno, pues sobre todo me ha ayudado a través de la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias, a través de mis compañeros, ¿no? Porque llevan ellos formándose y a través de, pues eso, de todo su trabajo y labor, ¿no? que hacen he podido aprender y entender que no solo es el suicidio, sino que el suicidio es una conducta, ¿no? Donde, bueno, pues si la vamos dividiendo en pequeños pasos, ¿no? Te ayuda a entender que podemos hacer mucho en la prevención, ¿no? No solo cuando la persona pues ya está en riesgo y tiene una crisis. Y el poder entender qué hay detrás de esa conducta suicida, pues de alguna manera ya no me da tanto miedo, porque al principio es verdad, cuando un alumno o una alumna se te presenta ahí y te empieza a hacer esas verbalizaciones, pues hombre, te tiembla todo el cuerpo, te da miedo, eso es una realidad. Pero tener esa formación y esa información de qué hay detrás, que es puro y duro sufrimiento y que somos humanos y que todos sufrimos. Y desde esa perspectiva, pues me ayuda a acompañar mejor a los adolescentes y a las familias y a los docentes que muchas veces no entienden, ¿no? Tienen tantos mitos y tantas creencias que yo también tenía, que les ayudo en ese proceso para abrirles esa mirada y cambiando la mirada podemos ayudar a nuestros chicos y a nuestras chicas.
¿Y qué señales de alerta suelen pasar desapercibidas en adolescentes? ¿Cómo dirías que tú puedes detectar cuando un chico o una chica está en riesgo? Bueno, yo les digo que los centros educativos son lugares privilegiados porque date cuenta que pasan muchísimas horas, ¿no? Si calculamos las 7, 8 horas que pasan más todos los días, ¿no? 5 días a la semana, son muchas horas. Entonces, sobre todo, yo les comento a los profesores y a las familias que son cambios conductuales, ¿no? Aquel alumnado que empieza, que tiene una tendencia a aislarse o que tiene algunas actividades, pues ya sean deportivas, extraescolares, pues que al final dejan, las abandonan. Igual el rendimiento académico, ¿no? Que se ve mucho en los centros educativos, pues personas que por lo general tienen unos buenos resultados académicos y empiezan a descender esos resultados. Verbalizaciones que muchas veces pasan inadvertidas, ¿no? Que a lo mejor dicen, pues ojalá algún día no estuviera o si no me despertara, ¿no? Hacen verbalizaciones tanto de sí mismos como del futuro, incluso de la muerte, ¿no? Y estar ahí alerta y sobre todo no invalidar, porque muchas veces estas verbalizaciones suelen ser bastante censuradas por las personas que estamos a su alrededor, con la mejor de nuestras intenciones porque nos da miedo, ¿no? ¿Cómo dices eso? Pero que no lo estarás pensando en serio, tú has pensado en tu familia, entonces son señales que si no te han enseñado a detectarlas, pues muchas veces pasan desapercibidas. Incluso piensas que esto es normal de la edad, de la adolescencia, y yo les digo que a pesar de que crean que es algo relacionado con la adolescencia, que no tengan miedo a preguntarles. Oye, tú estás pensando en quitarte de en medio, tú estás pensando en la muerte como una alternativa a todo lo que me estás contando. A veces se quedan así sorprendidos los profesores, digo, pregúntaselo, digo, no le vas a dar ideas. Digo, si una persona lo está pensando, ya lo lleva tiempo pensando él mismo o ella misma, ¿no? Y todo lo contrario, si ve que no te asustas, que no te vas de su lado, va a ser como una manera de decir, buf, por lo menos hay una persona que está ahí con la que puedo contar y confiar. Totalmente, totalmente. Es súper necesario sentirte acompañado, validado y, vamos, o sea, puede marcar la diferencia, de hecho, Hmm. todo eso que comentas. ¿Y cuál crees que es el principal problema antes de eso en centros educativos? ¿Es precisamente ese o sea, que no entienden realmente o que no se entiende realmente lo que hay detrás? ¿Esa invalidación? ¿Cuál dirías que es el mayor? Yo creo que hay muchas causas ahí, ¿no? Pero yo creo de ellas, por ejemplo, es que no veo que haya personas expertas, o sea, sí hay personas expertas en suicidio, ¿no? Pero yo creo que falta como personas expertas en suicidio, pero en el contexto educativo, ¿no? Como decía, las asociaciones donde yo colaboro, pues hay muchas personas expertas, pero que saben en su contexto, pues en la clínica, ¿no? Psicólogas clínicas que además han intervenido en situaciones de emergencia o bomberos, donde igual no han intervenido en negociaciones con personas en crisis suicida, pero falta a veces el contextualizar en el centro educativo que es tan importante. ¿Por qué? Porque la realidad de los docentes la conocemos, pues cada uno donde está en su ámbito y en el educativo. Y es verdad que los profes sienten mucho miedo. Cuando acompañan, validan, ellos no se sienten a veces sostenidos, ¿no? Por, bueno, pues decir, yo cuido, pero de alguna manera quién me sostiene y quién me cuida a mí, ¿no? Y tienen miedo a cometer muchos errores. Es decir, me dicen, ¿y qué le digo, no? Lo que decía, a ver si le voy a dar ideas, a ver si por eso va a llevar a cabo ese suicidio, ¿no? Tienen tanta desinformación, luego muchas veces los medios de comunicación, pues bien sabemos que a veces no lo hacen del todo bien, que tienen un papel muy importante, se informan, si dan recursos de ayuda, pero sin embargo, pues a veces dan una información tan sensacionalista que pueden llevar a cabo pues el efecto contrario, que sería el efecto contagio, ¿no? Muchas veces además la culpa, ¿no? El estigma, si ocurre algo, pues los medios de comunicación en los centros educativos también es importante. Luego el tema del acoso escolar, ¿no? También uno de los grandes mitos
es decir que se ha llevado a cabo este suicidio por una única causa, en este caso el acoso escolar, que es verdad que es uno de los factores de riesgo y sobre todo que nos cae más de cerca en educación, pero no solo, ¿no? Entonces hay muchas cosas, pero yo creo que sobre todo la falta de formación que estaría relacionada con la información y ese miedo a cometer un error y que el alumno o la alumna lo lleve a cabo y sentirse pues con una mochila muy grande de culpa. Totalmente. Y fíjate, ahora que mencionas lo del acoso escolar, te iba a preguntar sobre todo Mm, eso, porque creo que sí que puede afectar mucho el tema del sí. bullying o el acoso escolar al suicidio, pero es verdad lo que dices, que también la persona tiene que, o sea, muy probablemente ya tenga otras mochilas, otros problemas, quizá familiares o vengan de donde vengan, previos, pero es verdad que puede hacer mucho daño. ¿Tú, en tu experiencia, crees que es el factor más determinante o tú crees que una persona que quizás pueda estar bien en su casa o lo que sea, o que tenga bien el resto de la vida, si sufre bullying, no tiene tanto, o sea, únicamente bullying, no tiene tanto riesgo de, de querer terminar? Yo creo que el factor del acoso escolar es un factor de riesgo muy importante y yo he visto cómo en los centros educativos, cuando hablas con los chicos y con las chicas, en un alto porcentaje te lo verbalizan, que han tenido acoso escolar. No me atrevería a decir si una persona nada más tiene acoso escolar, llevaría a cabo ese suicidio, ¿no? Porque, como te decía, el suicidio es multifactorial, multicausal y yo sí que creo que no es solo el acoso escolar, sino que dentro de esa mochila está el acoso escolar y además a lo mejor un tipo de familia, un tipo de comunicación, un tipo de personalidad quizá más introvertida, es decir, como que se van sumando y añadiendo varios factores, ¿no? Que es verdad que a lo mejor en un momento dado puede ser el acoso escolar o una situación como el detonante, es decir, ya no puedo más. Sufro tanto en este contexto, en este caso escolar, que lo llevo a cabo y lo realizo, ¿no? Entonces es de alguna manera peligroso decir que aquella persona que ha fallecido ha sido solo por acoso escolar, que puede ser dentro del porcentaje de los factores de riesgo un 80%, bueno, quizás no me atrevería a dar porcentajes, pero sí que te digo que por lo que sobre todo mis compañeras que trabajan en clínica, nunca la persona lo lleva a cabo por un solo factor, sino que si tú le preguntas y trabajas con esa persona, te das cuenta que son muchos factores los que se van sumando a esa mochila. Claro, totalmente, totalmente. No es lo mismo sufrir bullying, pero que en tu casa lo sepan, te validen, te ayuden, te acompañen, o Ujú. incluso que tengas amigos que te defiendan, a que todo lo demás falle también. A Exacto. nivel psicológico, la persona. Sí, incluso en el mismo contexto escolar, ¿no? Es decir, un contexto escolar donde tienes adultos de referencia, donde se trabaja a través de compañeros de mediación, donde puedes comunicar estas situaciones, ¿no? Donde, pues, un montón de cosas. Ya no es cuestión de buscar culpables, sino ver qué soluciones se pueden dar, en este caso, pues desde los centros educativos, sabiendo que ese factor es muy importante y que hay un alto porcentaje de chicos y chicas que lo sufren, pues vamos a dejar ya de buscar culpables y vamos a ver qué soluciones podemos dar para que el centro escolar sea un lugar seguro, porque no todos los chicos y chicas que vienen al centro escolar tienen familias que les protegen, que les ayudan. De hecho, yo trabajo con alumnado muy vulnerable, pues por lo menos que el centro escolar sea un lugar y un espacio seguro. Entonces yo creo que Totalmente. eso es Súper importantísimo. importante, súper importante. ¿Y vosotros cómo abordáis el bullying? O sea, si veis que hay se está dando una situación de bullying o de acoso a un compañero o a varios, ¿qué soléis hacer para? Bueno, pues aquí es como, por un lado, cuando hacemos las formaciones, que somos agentes de alguna manera externo, ¿no? Lo que trabajamos en la prevención del suicidio, hablamos de que es un factor de riesgo y sobre todo lo que trabajamos es que el suicidio está relacionado con malestar emocional.
que muchas veces nos dicen los docentes, por ejemplo, en este caso, es que no somos psicólogos ni psiquiatras, ¿no? Esto se nos escapa de las manos, decimos, ya, pero es que no es que tengamos que ser especialistas, sino que estamos hablando del malestar emocional. Y tú en cualquier momento puedes decirle a un alumno, a una alumna, incluso a un compañero, ¿te encuentras bien? ¿Puedo ayudarte? ¿Necesitas algo? Entonces, eso es lo que hablamos con los alumnos de manera externa, ¿no? El que esto no es de que le pasa a unos pocos, sino que si tú ves a un compañero en el recreo, en clase, en los pasillos, que no lo está pasando bien, acércate. No hagas Claro. como si no lo vieras, ¿no? Entonces, desde el malestar emocional, pues vamos a ver medidas de comunicación, cómo podemos acercarnos a esa persona, qué le podemos decir. Y luego, en mi parte como orientadora, pues los centros educativos intentamos pues trabajar lo que te comentaba, los equipos de mediación, ¿no? Para, bueno, pues tener alumnos que estén un poco con los ojos abiertos a situaciones de riesgo, ¿no? Porque hay que intentar, ya no cuando ha ocurrido ese acoso escolar, ¿no? Sino que vamos a favorecer el buen trato entre iguales. Vamos a ir como un paso por delante, es decir, si nosotros nos entrenamos el ojo a ver situaciones que no hace falta llegar al acoso escolar, porque el acoso escolar, según nos dice el protocolo de la Comunidad de Madrid, tiene que ser eh, cuando hay una cierta desigualdad, un desequilibrio de poder con la intencionalidad de hacer daño y que sea prolongado en el tiempo. Pues vamos a intentar evitar que sea prolongado en el tiempo, por ejemplo, o ese desequilibrio de poder, si ya detectamos que no es una broma, ¿no? Como dice, es que el estuche, ya, ya, pero es que esto también puede ser acoso, porque no le está gustando al compañero. Entonces, si entrenamos a los chicos y a las chicas a que hay cosas que es que no son un juego, que pueden llevar a un acoso escolar, pues vamos a prevenirlo, ¿no? Y entonces desde orientación intentamos eso, generar espacios seguros, que se conozcan entre ellos, porque a veces que ya porque visten de una determinada manera o porque han dicho algo, tienen muchos prejuicios y les decimos, es que hay más cosas que tenéis en común que las cosas que os diferencian. Entonces muchas veces se sorprenden ellos mismos de que hay cosas que tienen más en común. Bueno, pues es un Y que trabajo se poco a complementan. poco y no llegar hasta a ese extremo, ¿no? De alguna manera. Ujú, totalmente. Y también he visto en tus redes que tienes un curso abierto al público. ¿A quién va dirigido el curso y qué puede esperar quien se inscriba? Pues mira, sí, es la primera vez que lo hacemos online porque lo hemos hecho presencial, pero nos apetecía como intentar llegar a más personas, ¿no? No solo de la Comunidad de Madrid en este caso, sino tenemos gente, por ejemplo, de Badajoz, de Cantabria. Y bueno, principalmente está dividido como en tres, cuatro sesiones. La primera es más de sensibilización, donde hablamos, como decía, ¿no? ¿Qué es el suicidio o más bien la conducta suicida? Para que entiendan que para poder ayudar tenemos que entender a la persona, qué creencias, es decir, hablamos de los mitos del suicidio, de magnitud, es decir, las cifras, por qué esas cifras tan altas que a veces son son desconocidas por la mayoría de la población, factores generales, señales de alarma. Luego hay como otra sesión más dedicada al ámbito educativo, donde vemos qué podemos hacer, qué actividades, cómo podemos ya no solo prevenir, sino promocionar el bienestar, ¿no? Dentro de la comunidad educativa, desde el punto de vista de los docentes, los alumnos, las familias. Y por último, y no por ello menos importante, que para mí es lo que tiene más valor, es la parte también que realiza mi compañero bombero Ramón Chaparro, ¿no? Que hablamos de cómo intervenir en una situación donde tenemos una persona en crisis suicida, que parece que esto no nos puede ocurrir, pero en un centro educativo puede ocurrir y en nuestra vida pues también nos puede ocurrir de encontrarnos a una persona en esa crisis y cómo poder ayudarla, cómo acercarnos, cómo acompañarla y sobre todo pues a través de casos prácticos. Intentamos que haya parte teórica porque es necesaria, pero sobre todo darles herramientas prácticas ante las diferentes situaciones, porque el protocolo existe el de la Comunidad de Madrid cuando ya hay un caso, pues ver qué podemos hacer antes y sobre todo qué podemos hacer en una intervención de crisis y finalizamos con una parte importantísima también que es de autocuidado. Cómo se puede vamos, cuidar el docente o la persona que acompaña.
también desde las redes sociales haces una labor increíble, difundes contenidos muy, Gracias. muy necesarios y yo me imagino que mientras, o sea, tú estás navegando en redes, te habrás encontrado probablemente con un montonazo de publicaciones, con mitos o frases hechas sobre el suicidio que no son, bueno, que hacen más daño, quizás. Eh, ¿Tú crees que te apetecería desmontar alguna? ¿Hay alguna que hayas visto así que se repite mucho, que digas esto? Sí, sobre todo hay una que normalmente me la encuentro en el ámbito educativo y yo creo que de amigos también, del más cercano, que es el de la llamada de atención. Ese la verdad que lo tengo muy presente porque me dicen, yo creo que si lo dice es para llamar la atención, realmente no lo va a hacer, ¿no? Y les digo que no lo sabemos, que realmente con esas verbalizaciones es una petición de auxilio, no tiene otras herramientas. Y que yo les digo también a los chavales cuando vamos a los centros educativos, dice, ya, pero es que este lo va diciendo muchas veces o lo dice en clase, digo, ya digo, pero es que a mí me da igual por qué lo haga, el por qué a mí no me importa. Sé que lo está haciendo y vamos a cambiar la llamada de atención por la llamada de ayuda, auxilio. Entonces, eso es importantísimo. Entonces yo intento pues hacer ahí un poco de pedagogía ya no solo en los centros educativos, sino a nivel general, familiar, de amistades, ¿no? Porque yo creo que ese mito está muy extendido, incluso en los profesionales, ¿no? Que decimos eso, ¿no? Ah, si este lo ha dicho tantas veces, no lo va a hacer. No sabemos. Hay que ir a esa llamada, hay que ir siempre, porque en el momento a lo mejor que no vayamos, lo realiza. Entonces, eso es importante. Y luego otro de los mitos es que la persona que lo dice a lo mejor es que no está muy bien de la cabeza. Y nosotros lo relacionamos con el malestar emocional. No es estar bien o mal de la cabeza, es cuestión de sufrimiento. Eres un ser humano, como ser humano, pues tienes malestar emocional y a veces te arroja tu cerebro pues esa alternativa. Entonces todos en cualquier momento nos puede llegar a pasar. Totalmente, totalmente. No hay que dejar pasar ninguna de las señales, hay que estar Exacto. pendientes de absolutamente todo, Mm. porque es esencial. ¿Y cómo pueden contactarte los centros, familias o personas interesadas en colaborar? Pues mira, cualquier persona que esté interesada, pues a través, como tú me conociste, a través de Instagram, pues NRR Prevención del Suicidio, que ahí está en Instagram, y lo mismo por correo electrónico, NRR Prevención del Suicidio, solo que @gmail.com. Cualquier duda, cualquier necesidad, lo que consideren será bienvenido, ¿no? Incluso a veces les invito, ¿no? Lo que se ha creado es como una comunidad que a veces encuentran cosas o información y me las hacen llegar y entonces yo también la subo, porque total, esto es cuestión de colaborar, de hacer comunidad y llegar a cuanta más gente tenga esta información, mejor. Ujú, totalmente. ¿Y te gustaría dar algún mensaje final a quienes estén atravesando un momento difícil o a quienes estén acompañando a alguien que lo está pasando como de esperanza? Sí, pues mira, para las personas que están pasando un mal momento, decirles que lo siento. Que sí que es verdad que hay a veces que la vida está, no voy a decir una palabrota porque no sé quién lo escuchará, pero me entrarían ganas. Se pone muy difícil, muy dura, es verdad. Entonces, pero como una vez escuché a Mercedes Cabanillas, que es psicóloga de emergencias y de la cual aprendo muchísimo, en una situación de crisis con una persona a la que estaba acompañando, le preguntó, le hizo esta pregunta, ¿y si esta vez que vas a llevar a cabo tu acto suicida es un bache más? Entonces, que si las personas están atravesando un momento muy malo, que se paren y que intenten esperar al día siguiente, por favor, que busquen ayuda, que sé que a veces tenemos los oídos tapados, que no escuchamos, no sabemos escuchar, pero que yo espero que algún día encuentren una persona que sí, que las hay, que las valide y que sigan aquí, aunque sea con ese dolor, que esperen al día siguiente. Y las personas que acompañamos o que acompañan, por favor que se cuiden,
porque también somos y sois muy importantes. Así que si en algún momento también atravesáis, pues porque no tenéis ese acompañamiento, estáis acompañando, que también sois importantes, que también busquen ayuda, que es importante que los que sostenemos también nos puedan sostener otras personas y Total. que hay que seguir. Totalmente. Muchísimas gracias, Natalia, por tu A ti. tiempo, por este último mensaje que es precioso y sobre todo por la labor tan bonita y necesaria que haces. Y a vosotros, un abrazo enorme. Nos escuchamos en el próximo episodio de A través del trauma.